Habíamos visto cómo era el isospin, la dinámica, en el caso de tener dos nucleones, es decir, podemos tener dos protones o dos neutrones, o un neutrón y un protón, y vimos qué estados podía tener. Seguía los mismos pasos que cuando sumábamos el momento angular cuántico, y entonces de dos estados obteníamos uno solo. Para protón-protón obteníamos 1, 1, para neutrón-neutrón 1 menos 1, y después teníamos el NP, el neutrón-protón, que era combinado. Mencionamos por encima el caso de la reacción protón-protón y que nos da deuterón más pi, o neutrón-neutrón nos da deuterón más pi, pero en este caso negativo. Vamos ahora a ahondar en qué pasa en estas interacciones. Vamos a escribirlas. Vamos a tener por un lado protón, protón y después deuterón más pi más. Luego la segunda va a ser neutrón, neutrón y tendremos deuterón más pi menos. Y la última va a ser neutrón más protón, deuterón más pi 0. Podemos ver que tenemos conservación de cargas y deuterón tiene carga positiva, entonces acá tenemos dos cargas positivas y acá también dos protones. Acá neutro, 0 y acá también porque es 1 menos 1. Y acá vamos a tener carga 1 y acá también carga 1. Porque tenemos acá partícula neutra, esto carga 1 y acá lo mismo, neutra y partícula con carga 1. Vamos a analizar primero la A, protón-protón. ¿Qué teníamos para el protón-protón? Que el estado suma era 1, 1. ¿Y qué obtendríamos después? Un deuterón más pi más. El deuterón era el 0, 0. Así que 0, 0. Y luego pi más los teníamos enumerados acá. Era el 1, 1. Pero acá tendríamos que hacer la suma de estados. Esto nos va a dar un estado que el segundo número cuántico, el I3, era directamente sumar. Es decir, que va a tener que ser 1. 0 más 1. Pero ¿cómo hacíamos con el primero, que en este caso es el isospin? Tenemos que seguir las reglas de suma de momento angular. Y para ese caso, recordemos que sumar este número cuántico era pasar desde la resta de los dos hasta la suma de los dos, pasando siempre por sumarle 1 a lo que tenemos. Pero en nuestro caso es simplemente ir desde restar 1 menos 0 o 0 menos 1, eso era en módulo, que es 1, hasta la suma, que 1 más 0 vuelve a dar 1. Es decir, que esto solo puede ser 1, el isospin total. Entonces este es el estado que justamente vemos nos queda igual. No solo hay conservación de I3, sino que sale de este estado y llega al mismo estado. Vamos a ver qué ocurre con los otros. Neutrón, neutrón. Eso lo teníamos. Era 1 menos 1. Pasa ahora a deuterón, que es 0, 0. Y pi menos, que lo tenemos por acá. 1 menos 1. Por lo que vamos a tener lo mismo para el I, un 1, porque sumamos el 1 y el 0, que es el único que hay. Pero el I3 cambia porque es 0 menos 1, es decir que esto pasa a ser menos 1. Otra vez tenemos que pasa de un estado al mismo. ¿Qué pasa ahora con el C? El estado neutrón-protón, eso lo podemos obtener de sumar estos dos. Si hacemos eso, tendríamos 1, 0 más 0, 0 igual a 1 raíz de 2 Pn más Np más 1 raíz de 2 Pn menos Np. Se va a ir este con este y nos va a quedar 2 raíz de 2 Pn 1, 0 más 0, 0. Pasemos esto para el otro lado. Pero raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo que raíz de 2, raíz de 2, 2 raíz de 2.
Es decir, esto sería 2 raíz de 2, que es 1 sobre raíz de 2. Pongámoslo directamente acá. Así queda. Y no vamos a dejar de hacer la observación de que para el deuterón como estado estable hemos utilizado el 0, 0. Pero para la reacción hemos dado la posibilidad de que estén los dos estados juntos, tanto el singlete como el que está dentro del triplete. Y vamos a ver qué pasa. Entonces tomamos este estado que está mezclado entre las dos cosas. Tenemos 1, 0 y después 0, 0. Entonces, si bien acá hay una suma, ya esto es NP. No es que falta sumar algo. Esto es lo que da la suma, una mezcla de estos dos estados. Y lo queremos llevar a deuterón, el estado estable, y pi0 que lo teníamos acá, que es el 1, 0. Siguiendo las mismas reglas, esto nos tiene que dar, por un lado el I3 es sumar directo, o sea 0, y sumar 0 y 1 del isospin, eso tiene que dar 1. Es decir, nos tiene que llevar al estado 1, 0. ¿Qué significa esto? Como la transición de 0, isospin 0 a isospin 1 no está permitida, solo esta interacción se puede dar cuando estemos en un estado 1, 0 inicial. Eso nos indicaría que el estado 1, 0 ahora está haciendo un aporte. Y de acá sale otra cuestión que es muy importante, que tiene que ver con las amplitudes de scattering. Si bien no hemos profundizado en esto, está asociado con los coeficientes que tenemos para cada estado. Es decir, en el caso de MA va a ser 1, en el caso de MB va a ser 1 y en el caso de MC va a ser 1 sobre raíz de 2. A su vez, estos números están asociados con la sección transversal sigma o cross section, que esto sí va a ser algo que se puede medir en el laboratorio. Y va a ser el módulo al cuadrado de estos números, que sería 1, 1 y 1 medio. Es decir que en proporciones esto lo podríamos tomar como 2, 2, 1. Y esto se ha podido medir en el laboratorio, especialmente protón-protón con la de neutrón-protón. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en este paper de 1959 de Fliagin, Zelepov, Kiselev y Oganessian del Joint Institute for Nuclear Research, donde justamente compararon las dos interacciones que estamos mencionando. El título ya nos lo va anunciando, la reacción neutrón-protón a pi0 más d, la reacción para neutrones de energía efectiva de 600 megaelectronvolt y la hipótesis de la independencia de carga. Justamente esto se está refiriendo a cómo nos deshacemos de la carga y hacemos de cuenta de que son la misma partícula, el protón y el neutrón, y analizamos las propiedades que tienen que ver con la fuerza fuerte, es decir, qué pasa con el isospin. Y eso es lo que se menciona acá abajo, justamente. Dice, el método más prometedor para probar la conservación del spin isotópico o el isospin en altas energías es un estudio cuantitativo de los procesos de producción de piones y justamente acá menciona los dos procesos que estuvimos viendo, protón-protón pi más d y neutrón-protón pi0 más d. Y luego tenemos una reseña histórica de que en 1952 Young mostró que si el isospin se conservaba en estas interacciones de nucleón-mesón, entonces las secciones transversales, los cross sections, para estas dos reacciones tendrían que tener esta relación de que el de 2 tiene que ser igual a 1 medio del de 1, que eso es exactamente lo que dijimos, una relación 1 medio 1 o 2, 1 entre las secciones transversales. Y cuando hablamos de secciones transversales estamos hablando de la probabilidad de que se dé alguna reacción. Por eso es que estaba asociada a los distintos estados, a los números que teníamos asociados a los estados y en realidad al módulo al cuadrado. Pero de ahí obteníamos esta relación.
Ahora, los autores ya mencionan de que la reacción 1 ya se ha estudiado en detalle, la protón-protón que va pi más D, y ellos ponen énfasis en justamente neutrón-protón pi 0 más D, y luego comparan los resultados. Si vamos directamente a la tabla de resultados, tenemos justamente la comparación entre las dos reacciones. Podemos justamente ver acá en la sección transversal total, cross section, que tenemos una diferencia justamente de 2. Tenemos 1.5 a 3, es decir, eh, esto es la mitad de esto, y eso es lo esperado. Justamente la diferencia entre protón-protón y neutrón-protón. Acá tenemos otras dos de protón-protón, pero tienen que ver con otras energías, donde sigue dando más o menos la misma sección transversal. El resultado de ellos, como lo muestra acá en referencia, es este, el de neutrón-protón, y los otros están referidos en estos dos números que están abajo de todo en las referencias. Si vamos a la parte de discusión de resultados, vamos a ver justamente cómo analiza los números de la tabla. Dice, vamos a examinar los resultados desde el punto de vista de la invariancia de carga, y entonces va a comparar sus datos con las mediciones que están dadas en la literatura, justamente para la distribución angular y para la sección transversal, a energías más o menos de 600 megaelectronvolt. Justamente lo que habíamos visto, compara el nuevo resultado de neutrón-protón contra los que ya habían de protón-protón. Y justamente acá menciona que los cross-section, las secciones transversales, en más o menos las mismas energías, difieren por un factor de 2. Entonces lo que tenemos es que ante energías similares e inclusive distribuciones angulares de los pi mesones también similares, obtenemos cross-sections distintas. Si nos fijamos más abajo, menciona justamente que los resultados experimentales obtenidos para la reacción 2 en comparación con los resultados que ya habían para la reacción 1, es decir, la de neutrón-protón comparado con protón-protón, con energía idéntica, 600 megaelectronvolt, muestran que la relación de Young se cumple, y esto confirmaría la hipótesis de invariancia de carga para las interacciones de mesón-núcleon. Por supuesto, la relación de Young era esta 2,1 entre los cross-sections. Entonces, volviendo a lo que habíamos visto, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, planteando todas las posibilidades que teníamos para protón-protón, neutrón-neutrón y neutrón-protón. Específicamente, si nos fijamos las dos del paper, el cross-section va a depender de cuál es el estado inicial y el final. Dado que ya sabemos cuáles son, que en el caso de protón-protón es 1,1 y neutrón-protón es el 1,0, ahí solo nos queda mirar cuáles son los estados iniciales. Para el caso de protón-protón es el 1,1, es decir que la probabilidad es 1, pasamos de un estado al mismo y, como habíamos dicho, el cross-section era el módulo al cuadrado del número que teníamos acá, que es 1. Pero en el caso de neutrón-protón cambia la cosa, porque ahí tenemos dos estados con probabilidad 1 medio, haciendo módulo al cuadrado de 1 raíz de 2. Así que al tener una probabilidad 1 medio de pasar de 1,0 a 1,0, eso es lo que al final nos da la diferencia que se observa experimentalmente. Y si vamos más atrás podemos ver por qué hay una diferencia entre estos dos estados. Y venía de hacer la suma de estados de isospin, como si fuera los de momento angular, para cada nucleón por separado. Protón-protón nos daba 1,1, neutrón-neutrón 1-1, y el tema era neutrón-protón, donde ahí ya no nos quedaba en términos de uno solo, sino una mezcla entre 1,0 y 0,0. Ahí es donde aparece esta diferencia, que después se va a traducir en que para esta reacción específica la probabilidad pase a ser 1 medio y no 1 como en los otros casos.